Eduardo Núñez. Les voy a mencionar de nuevo la biografía breve de Eduardo en caso de que comparta al promover las diferentes secciones, las hagamos independientes y se beneficien aquellos que nos van a ver virtualmente. Director del NDI en Guatemala y director del Programa de Seguridad Pública para Centroamérica de la misma organización. Anteriormente se desempeñó como coordinador del programa sobre valores democráticos y gestión política en Guatemala de la Organización de Estados Americanos, así como del programa sobre fortalecimiento institucional y gobernabilidad con el Congreso de Guatemala. Durante 8 años fungió como director de programas de asistencia técnica electoral para el Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, incluidos 2 años como coordinador del programa de gobernabilidad y derecho a la participación política y consultor del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en materia de partidos políticos, del Banco Interamericano de Desarrollo en programas de educación política y cívica y de la Organización de Estados Americanos en programas de democracia y gestión política. Es licenciado en Ciencias Políticas con posgrado en Gestión de Proyectos de Desarrollo y miembro del Consejo Consultivo de Safe Democracy. Bienvenido nuevamente, Eduardo. Muchas gracias, Javier. Bueno, después de escuchar las exposiciones de Edgardo y de Juan Carlos, creo que voy a tratar de identificar 3 o 4 ideas para complementar en vez de reiterar aspectos que ya han sido planteados de manera notable, tanto en su consistencia como en su profundidad. Y yo quisiera entonces agregar 4 reflexiones al tema de la captura del Estado y su relación con la democracia, que fue lo que Edgardo definió como uno de los 8 eh, puntos de ingreso o formas de influencia que el crimen organizado complejo tiene sobre los aparatos institucionales y que vulnera en términos generales la democracia. Lo primero, creo que efectivamente el debate sobre la captura del Estado, o como tiende a llamársele más en el ámbito centroamericano, la cooptación del Estado, que es el término que se está utilizando más, particularmente de la mano de lo que fue la experiencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, una figura híbrida interesante entre el Estado guatemalteco y la Organización de las Naciones Unidas, remite básicamente al debate sobre la relación entre democracia y Estado. Y ese no es un tema menor, y ese es el primer punto que quisiera plantear, porque aquí creo que la relación entre democracia y Estado está determinada o está tensionada por problemas de diseño y por problemas de funcionamiento. Por problemas de diseño me refiero a que la estrategia de democratización latinoamericana, lo que hemos llamado la transición política del autoritarismo a la democracia, no se dio en el vacío, sino que se dio en el contexto de múltiples transiciones simultáneas. Una transición inconclusa de modelo económico, en donde dejamos, para decirlo de alguna manera, el modelo endógeno de crecimiento y desarrollo que en su momento propuso la CEPAL, para ir a un modelo de economías abiertas que en los 90 llamábamos abierta a las exportaciones, y ya en el nuevo siglo, en el contexto de los tratados de libre comercio. Una transición demográfica que ha transformado notablemente la realidad sociodemográfica de América Latina, una transición de modelo de resolución de disputas, en donde pasamos de las formas convencionales de violencia política institucionalizada, las dictaduras, o de violencia política armada, en el caso centroamericano, los conflictos armados internos, a una manera diferente de resolver esas diferencias políticas por la vía del diálogo a partir de los procesos de pacificación. Y la más importante, en mi criterio, una transformación en el modelo de Estado. Veníamos de una suerte de viejo modelo de Estado de bienestar, en donde tuvimos una cierta sincronía, un enfoque en torno a funciones estratégicas en materia de distribución o redistribución de la riqueza, prestación de servicios públicos estratégicos, etcétera, que vino a ser impactada por el enfoque derivado del pensamiento que en los 90, fines de los 80, mediados de los 80, conocimos como pensamiento de la nueva derecha, que hablaba básicamente de desregular, de desburocratizar, pero en el fondo entrañaba fundamentalmente una transformación del papel del Estado en materia regulatoria de la economía y la sociedad.
Si tuviera que decirlo de una manera coloquial, en América Latina expandimos la democracia mientras contraíamos los aparatos institucionales del Estado en cuanto a sus capacidades sustantivas de prestación y de entrega de bienes y servicios públicos. Y esa es una fórmula que no funciona. No ha funcionado en ningún lugar y no ha funcionado. O sea, no podemos expandir derechos, expandir libertades, expandir expectativas mientras contraemos capacidades institucionales de prestación efectiva o de entrega efectiva de bienes públicos, prestación efectiva de servicios. A eso me refiero con que tenemos un primer problema de diseño. Es un problema digamos, de contradicción entre el proceso de expansión democrática en términos de la democracia electoral o en esa dimensión, digamos, afirmativa en la expansión de derechos y libertades versus estados más débiles, estados disminuidos o estados insuficientes. Pero luego también tenemos problemas de funcionamiento y esos problemas de funcionamiento están asociados con perspectivas históricas, problemas de formación insuficiente en los estados nacionales latinoamericanos. Ese es un fenómeno muy centroamericano, por ejemplo, particularmente de Nicaragua y el norte de Centroamérica, para citar un caso, aunque lo podemos encontrar también en algunos países de América del Sur y el Caribe. Problemas sobre los enfoques de reforma institucional o de reforma política que se han impulsado acompañando estos 40 años de democracia, o a la inversa, la insuficiencia de los alcances de los procesos de reforma política institucional o los límites de esos enfoques de reforma político institucional, ¿verdad? O sea, la incapacidad de adaptar los diseños institucionales a las transformaciones estructurales o contextuales que han vivido las economías y las sociedades latinoamericanas. Y por supuesto problemas efectivos, problemas de efectividad que están muy asociados con lo que el informe sobre la democracia que en su momento presentó Naciones Unidas y la OEA definía como el problema crítico de las democracias en términos de la nueva agenda de reformas a impulsar. Dentro de este elenco de los problemas de funcionamiento, sin lugar a dudas, la variable captura o cooptación del Estado por poderes fácticos de carácter lícito o de carácter ilícito se configura en un factor que no solo requiere una reflexión a profundidad, sino que requiere abordajes mucho más novedosos o mucho más creativos, como los que en su momento estuvo planteando Edgardo Buscaglia en su exposición más general sobre la relación crimen-democracia, o Juan Carlos en su planteamiento mucho más enfocado, digamos, a la efectividad y calidad de la justicia de los sistemas judiciales. Segundo elemento, el debate sobre la captura se ha reposicionado en los últimos años, en las últimas 2 décadas fundamentalmente, ante la evidencia del crecimiento y la capacidad multivariable de penetración de las estructuras criminales sobre los aparatos institucionales del Estado. Y cuando hablamos de estructuras criminales podemos referirnos a formas de criminalidad complejas como las que ya se han descrito, simplificadas cuando tendemos a hablar de narcotráfico, o estos híbridos mucho más complejos en donde se configuran auténticos clústeres de negocios ilícitos, digamos, que son implementados por distintos tipos de estructuras o redes criminales, ¿no? Pero también refiere, sin lugar a dudas, a las formas crecientemente complejas de las que hablábamos hace un rato de corrupción. Y a la cada vez mayor evidencia de que hay una relación estructural en la construcción de estas formas de economía ilícita entre estructuras de corrupción y estructuras de crimen organizado en su acepción más precisa, según lo establecido digamos, en los marcos internacionales. Y esas formas de captura pueden tener muchos rostros. El que más frecuente vemos, por ejemplo, está asociada con el control de los sistemas institucionales en territorios específicos. Es un fenómeno, el control territorial deriva digamos, en algunos otros fenómenos como el control digamos, de la presencia de las instituciones en esos territorios, pero también en una capacidad creciente de las estructuras criminales de desarrollar ciertas formas de legitimidad social a partir de la sustitución de funciones estratégicas del Estado. Hablamos también de formas de cooptación o de captura vinculadas a áreas funcionales del Estado. El tema de aduanas, el tema de puertos, el tema de fronteras, el tema de los sistemas de compras y adquisiciones de nuestros estados, que en algunos países evolucionan a formas de cartelización entre actores lícitos e ilícitamente establecidos que representan una suerte de privatización ilícita, digamos, de los beneficios que deberían de venir de los bienes y servicios públicos.
Y sin lugar a dudas también tiene que ver con formas mucho más, digamos, de control o de cooptación de en relación con funciones estratégicas. Y ahí remito al debate sobre la capacidad efectiva de penetración de las estructuras criminales en, por ejemplo, los sistemas de justicia para generar los sistemas de protección o los sistemas de cuidado a los intereses efectivos de las economías ilícitas, agregar, digamos, o complementar o profundizar a los ya planteados. Este debate sobre la captura o la captación del Estado remite entonces digamos, a distintas formas o a distintas preocupaciones en relación con los efectos que estas formas de captura por actores lícitos o ilícitamente establecidos en nuestros países tienen en su relación con el Estado y la democracia. Lo primero es por lo que decía, porque en alguna medida representan una suerte de privatización ilícita de los beneficios que deberían derivarse de la entrega de bienes y de la prestación efectiva de servicios públicos por parte de los aparatos institucionales del Estado. Esa privatización ilícita castiga, y aquí voy al segundo elemento, la efectividad institucional. O sea, disminuye la efectividad institucional, afecta la calidad de los presupuestos públicos, desvía los beneficios que los presupuestos públicos deberían de tener sobre problemas concretos de carácter material en términos de la reproducción de la vida, en términos individuales o socialmente concebidos. Y el otro elemento es que tiene, a partir de castigar la efectividad de la institucionalidad pública, ojalá de contenido democrático, en términos de su capacidad de entregar bienes y servicios, afecta entonces los niveles de satisfacción, incrementa o incentiva formas de malestar, enojo y, ¿por qué no?, distintas formas de deserción frente a la democracia. Deserción que puede ser expresada a través de la migración irregular ante la incapacidad de los estados o de nuestras sociedades y economías para generar las condiciones de reproducción de la vida, por un lado, pero también formas de deserción en términos de el involucramiento de crecientes segmentos de población en formas de, valga el juego de palabras, de informalidad o en formas digamos, de sobrevivencia en el marco de las economías ilícitas en desarrollo. Y aquí voy al último elemento que quisiera plantear. La pregunta es, entonces, ¿cuáles son los instrumentos que tenemos para enfrentar esas formas de captura o cooptación del Estado? Y aquí, bueno, ya creo que Edgardo hizo un planteamiento en relación con algunas cosas que están funcionando de manera parcial o de manera mucho más sistémica para reducir estas formas de distorsión a partir de poderes fácticos lícitos o ilícitos existentes en nuestros países, pero yo quisiera introducir el debate sobre el grado de profundidad. El tema de la capacidad de respuesta o de la capacidad de liberación de las formas de cooptación ante estructuras ilícitas remite a la pregunta de si tenemos un problema de captura de áreas funcionales o ámbitos específicos o instituciones concretas, o si tenemos un fenómeno de cooptación o de una suerte de simbiosis entre criminalidad e institucionalidad estatal. Y creo que América Latina nos da un amplio muestrario de distintos grados de profundidad en donde la relación entre institucionalidad y crimen o la mutación hacia formas de Estado criminal está presente. En ese sentido, los tipos de respuesta pueden ser de carácter endógeno, como algunos de los ya planteados, o pueden requerirse, que es un debate no resuelto y un debate que además está sometido a un razonable grado de duda y cuestionamiento, o si requiere respuestas de carácter exógeno. Es decir, en qué medida la cooperación internacional puede tener formas de colaboración que van más allá de las formas convencionales de asistencia técnica. Y ahí vuelvo, y con esto cierro, a remitir a la experiencia centroamericana, en donde contamos con 3 experiencias concretas con distintos grados de profundidad, en donde frente al fenómeno de crecimiento digamos, de estructuras criminales y de corrupción y su influencia sobre el Estado, terminó la comunidad internacional creando mecanismos extraordinarios de intervención en el sentido técnico de la palabra, o sea, mecanismos extraordinarios de cooperación como la CICIES, la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción en El Salvador, la misión de acompañamiento contra la impunidad y la corrupción en Honduras, ambos bajo la sombrilla de la OEA, o la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, bajo la sombrilla de las Naciones Unidas. ¿Y en qué medida estas formas de intervención internacional
puede luego transferir ciertas capacidades de autocuración o ciertas capacidades de autorregeneración de los tejidos institucionales en nuestros países para que no sean intervenciones de largo plazo, sino intervenciones acotadas que no terminen siendo una forma que de manera no deseada termina erosionando aún más la ya de por sí débil institucionalidad que caracteriza a muchos de nuestros países. Como verán, tengo más preguntas que respuestas, pero me parece que son temas que tenemos que mapear y que tenemos que pensar de una manera mucho más creativa, particularmente si lo que estamos viendo es cómo mejoramos el instrumental del sistema internacional, en nuestro caso del sistema interamericano, para colaborar con este tipo de estados que enfrentan este tipo de fragilidades o vulnerabilidades. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. También gracias a Edgardo y a Juan Carlos.